El otro día, en ese mismo pleno tan edificante, en el Congreso, Patxi López, dirigiéndose a nuestro presidente desde la tribuna, le dice: y a su querida Casa Real. No sé si lo visteis. Yo lo vi en directo y me quedé de piedra. Digo, ¿cómo? ¿A su querida Casa Real? ¿Qué ha querido decir? ¿Es que el Partido Socialista no quiere a la Casa Real? Lo digo aquí con más convicción que nunca. Gracias, Majestad, por defender la democracia y la libertad en ese impresionante discurso del 3 de octubre de 2017, lleno de decencia y de razón. Y viva el rey. He dicho que entre el Estado y el golpe, Estado y golpe, tiene que ganar el Estado. Porque en esa victoria nos jugamos no solamente el relato de lo que ocurrió, si hay justicia o no, si hay impunidad o no, sino el futuro de la nación constitucional. La amnistía no favorece la convivencia, como dicen cínicamente. Es exactamente al revés. Lo que favorece es la reincidencia. Envalentona a quienes dieron el golpe. Y ya se ha visto. ¿Qué pasó el otro día en cuanto salieron del pleno? ¿Qué hicieron? Ellos, que se detestan entre separatistas, se han unido para exigir un referéndum de autodeterminación. ¿Y qué creen que va a hacer Sánchez? Si necesita sus votos, se lo dará. Disfrazado de consulta más o menos vinculante o lo que fuera, ¿no? Incluso voy a ir un poco más allá. Como estamos en la intimidad, tengo la impresión de que en algunas mentes febriles, zapateriles, valoran la posibilidad de plebiscitar las próximas elecciones generales. Es decir, para que no elijamos gobierno, sino régimen. Entre la monarquía parlamentaria, que ellos llamarían fachosa, tutelada por franquistas, y un Frankenstein descosido de repúblicas identitarias más o menos enfrentadas, eso sí, con Sánchez de presidente perenne. Están jugando con poner en jaque la propia monarquía parlamentaria. Por eso digo que estamos en una encrucijada existencial para la nación constitucional, en una encrucijada para el propio sistema democrático. Sobre esos escombros del procés catalán que la ha, digamos, blanqueado, Sánchez ha levantado un nuevo proceso. Y esto es clave, que lo entendamos. Ese proceso, el de Sánchez, pasa por la derogación de la democracia y su sustitución por un sistema sin contrapoderes, es decir, sin alternancia política. Sánchez, aspirante a caudillo por la gracia de Puigdemont, busca perpetuarse en el poder como sea, incluso, insisto, a costa de nuestro sistema democrático. Y aquí aparece el otro documento clave, que no debemos olvidar nunca. Me refiero a esa maravillosa Carta a la Ciudadanía del 24 de abril de 2024. Sánchez se coge una baja de 5 días por victimismo, puro teatro, estudiado simulacro, y al volver anuncia oficialmente un ataque total contra los contrapoderes del Estado: justicia independiente, prensa libre y oposición. ¿Cuál es su objetivo? Acallar cualquier crítica, ilegalizar la discrepancia, evitar que la justicia frene la amnistía de la que depende para seguir en el poder y evitar que la justicia investigue a su gobierno, a su partido, a él y a su mujer. Sánchez quiere una democracia en la que el gobierno no tenga límite ni restricción. Una fake democracia, por decirlo de una manera, en la que el gobierno no está fiscalizado ni por tribunales, ni por medios, ni por otros partidos. Una democracia hueca, una democracia de cartón piedra, ¿no? Y yo digo que a los españoles nos costó mucho recuperar la democracia. 40 años y el esfuerzo, inteligencia y generosidad de una generación extraordinaria. Y no vamos a renunciar a ella. Vamos a defenderla con las uñas de las urnas y los dientes de nuestra militancia democrática. Vamos a defender una justicia independiente, cueste lo que cueste. Vamos a defender la libertad de prensa, también la de los medios que nos critican y que nos ponen a parir. Y vamos a defender el pluralismo político y el derecho a la discrepancia. Ni Puigdemont es un demócrata, ni Begoña Gómez es una institución, ni Sánchez es el Estado. No vamos a aceptar un nuevo dictador.
Y por cierto, tampoco vamos a aceptar que nos enfrenten a unos con otros. Y de esto quiero hablar ahora. El proceso, el de los nacionalistas, y el proceso, el que encabeza Sánchez, tienen muchos elementos en común, ¿no? Normalización de la mentira, deslegitimación de la ley, acoso a la justicia, colonización de las instituciones. Había traído una lista de instituciones colonizadas, pero es que podríamos estar 3 días y he decidido no mencionarlas, ¿no? Las puse en Twitter y no me cabían, había que poner un hilo. La demolición de la libertad de prensa, la criminalización de la oposición, todos esos elementos son comunes a los dos procesos. Pero el peor de todos, el peor, es el frentismo, el cainismo. Así como el proceso separatista partió Cataluña en dos, la rompió en dos, el proceso contra la democracia que lidera Sánchez está partiendo España en bloques. Esa fractura ya se ha trasladado a las instituciones, fiscales contra fiscales, letrados contra letrados, Senado contra Congreso, Constitucional contra Supremo, españoles contra españoles. La única diferencia entre uno y otro es que el nacionalismo, de hecho, no pretendía romper Cataluña en dos, sino construir una nación hegemónicamente nacionalista. Lo decía Jordi Pujol, vamos a construir un solo pueblo, ¿no? Le salió mal, claro. Pero Sánchez sí pretende romper España en dos, porque sabe que su única posibilidad de supervivencia política es el divide y vencerás. Pretende convertir su enfrentamiento con la democracia entre un enfrentamiento entre hermanos españoles. Y eso se llama cainismo. Y el cainismo es el refugio de los peores canallas. Y lo hizo desde el minuto 1. Nunca antes un presidente del gobierno se había inaugurado una legislatura anunciando su intención de levantar un muro contra la mitad de España. Es inaudito. Y así ha seguido. Es un separatista como en sentido literal. Desprecia a la otra mitad de los españoles. Es decir, no gobierna para todos. Un alcalde intenta gobernar para todos, un presidente para todos. Él gobierna contra una mitad. Su objetivo es la extranjerización política de la derecha, eliminarla del tablero. Y por eso, ultra, facha de legitimación permanente. Como no puede gobernar por adhesión, por suma, intenta gobernar por odio. Necesita generar tal cantidad de odio a la derecha para apretar sus filas y mantenerlas compactadas, ¿no? Ahora bien, lo digo con absoluta convicción profunda. Va a fracasar. No estamos en 1936, sino en 2024. Desde 1978 no hay dos bandos, sino una nación reconciliada. No hay dos Españas enfrentadas, sino un presidente enfrentado a la democracia. No hay dos Españas, como digo, sino una, constitucional y democrática. Y prevalecerá, os lo aseguro, prevalecerá. Nos vamos a encargar nosotros, la gente del Partido Popular. Vamos a frenar y revertir esta deriva desquiciada, y en todos los frentes, y el primero, la amnistía. Fijaros, el Congreso podría aprobar lo que quisiera. Puede aprobarse lo que quisiera por mayoría. Puedes aprobar que Sánchez es Calígula y Bolaños su caballo. Pero no por ello lo serían, ¿no? Pues lo mismo con la amnistía. La amnistía es corrupción, nace del cainismo y alienta la reincidencia y no será aplicada. Lo impedirá la justicia, con mayúsculas, lo decía Tono, Europa. Los fiscales del Tribunal Supremo ya han lanzado un primer aviso y van a venir más. Actuarán los otros tribunales, el Tribunal Supremo y, por supuesto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y también actuaremos nosotros. De hecho, ya lo estamos haciendo. Lo anunció nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso el otro día en nombre de los gobiernos autonómicos del PP, que vamos a recurrir esa ley ante el Tribunal Constitucional. Y ya sé, no me digan que ahí está Cándido Conde Pumpido, porque todos nos conocemos y ya lo sé. Pero fijaos, la ley es tan obscenamente inconstitucional que ni aunque el TC estuviera presidido por un híbrido de Zapatero, Dolores Delgado y Félix Bolaños, podría dar esa ley por buena. O sea que vamos a frenar la ley y vamos a revertir sus efectos. Vamos a poner en pie un proyecto de regeneración política profundo y de verdad. Necesitamos para eso una cosa, claro, que son los votos. Eso es, necesitamos los votos.
Nosotros tenemos la decisión, la determinación, pero necesitamos los votos. Una inmensa mayoría, enorme mayoría, clara, fuerte mayoría de votos para decirle ahora, no desde la tribuna como he hecho yo alguna vez, sino masivamente, pierdan toda esperanza. Pierdan toda esperanza. La corrupción no tiene cabida, el delito no tiene premio, España seguirá siendo una democracia plena, un Estado de Derecho, porque además de que lo siga siendo, dependerá el futuro de Europa. Y sobre esto me voy a detener. Me queda muy poquito, lo prometo. Europa. Lo decía Tono, lo decía Haas, lo decía Alejandro, ¿no? Mucha gente piensa que las elecciones europeas no son importantes, secundarias. Nunca lo han sido más que ahora. Para España, por supuesto. Y tenemos que emplazar a los europeos. Y esto lo tiene que hacer Tono. Decirle a los europeos, oiga, nuestra democracia importa, ¿eh? Así como el proceso separatista no era un asunto interno español, era un asunto que afectaba a toda Europa, lo mismo que el señor Sánchez ataque los contrapoderes y pretenda, en fin, erosionar y liquidar la España constitucional. Es un asunto europeo. Y si a ustedes les importa Hungría y Polonia, también les tiene que importar lo que pase aquí. Pero también son unas elecciones decisivas para la propia Europa y para todo Occidente. Rusia golpea, Irán amenaza, China avanza. Europa necesita fuerza, claridad, un proyecto, una visión y una determinación. ¿Eso se lo va a dar Sánchez? ¿Cómo va a unir a Europa quien divida a España? Lo decía Fernando Savater en la manifestación del domingo pasado. Decía, ¿cómo va a unir a Europa quien se encarga de levantar muros en el interior de España? ¿Cómo va a defender el proyecto europeo quien pacta con todos los enemigos de la libertad y el progreso? Quien rompe los consensos europeos por un estricto afán electoral. Y el espectáculo en política exterior de estos días es simplemente alucinante. Sánchez lo que ha hecho es contaminar la política exterior de todos los elementos interiores. Mentira, insulto, oportunismo y trinchera, ¿no? Llaman drogadicto al presidente de Argentina y él contesta, retira a la embajadora. Decreta el reconocimiento del Estado palestino en respuesta a una masacre de Hamás y al margen de cualquier consenso europeo e internacional. ¿Y qué pasa? Hamás le felicita, los talibanes le felicitan y hasta los hutíes le han felicitado, ¿no? Se lo pregunté a Bolaños el otro día, le digo, ¿usted les queda alguna modalidad del delito por favorecer? En serio, piénsenlo, malversadores, sediciosos, agresores sexuales, ocupas, exterroristas, terroristas en activos y ahora también Hamás y los talibanes. ¿Y se atreven a hablar de ola reaccionaria? La internacional sanchista es un tsunami antidemocrático ahora en versión global. Y frente a esta deriva necesitamos, insisto, un PP fuerte, lúcido, combativo para defender a España, a Europa y al orden liberal. La construcción de ese orden liberal costó sangre, sudor y lágrimas. Y quedan ya muy pocos testigos de aquella gesta, ¿no? Tampoco mi padre, al que tanto adoré y que hace unos días habría cumplido 98 años. Él fue uno de los tantísimos jóvenes que se alistaron para luchar contra el nazismo. Miles, millones murieron en los campos y en las playas, en las trincheras y en los barracones bajo las bombas del totalitarismo alemán. A sus cuerpos mutilados e inertes se suman los millones de hombres y mujeres sepultados por la implacable maquinaria comunista. El orden liberal es una delicada mezcla de inteligencia, humanidad y valentía, y su defensa exige sacrificios a los que nuestra generación no está acostumbrada. Pero no hay alternativa. Fuera de ese orden liberal solo hay fuerza y violencia, decadencia y desolación. Fuera de la democracia no hay libertad, ni paz, ni progreso, ni civilización. Por eso lideremos una España unida, vibrante, fuerte y segura, en una Europa unida, vibrante, fuerte y segura, capaz de atender necesidades de los ciudadanos y trazar ese nuevo horizonte de esperanza. Y para eso tenemos que hacer una última cosa, que es derrotar al pesimismo. Lo he dicho muchas veces y con esto acabo ya. El sanchismo es, sobre todo, por encima de todo, una forma de pesimismo. No es que Sánchez no tenga un proyecto sugestivo de vida en común que ofrecer a los españoles, es que tiene lo contrario.
Sus alianzas y políticas abonan la vieja idea de que España ha vuelto a las andadas, de que la etapa constitucional no ha sido más que un paréntesis, fuegos artificiales que brillan efímeramente y luego se disuelven en la noche, de que España solamente puede ser aquello que sus odiadores quisieran que fuera: un duelo a garrotazos, un Frankenstein descosido, un desencanto. Y no es verdad. España tiene un presente difícil, pero su futuro depende de cada uno de nosotros. No va a fracasar, porque nosotros haremos que antes fracase Sánchez. Esa es nuestra tarea y tenemos para eso que salir masivamente a votar. Derrotemos a Sánchez de forma que el PSOE tenga que elegir entre refundación o extinción. A ver si esos pajes que ladran tarde y nunca muerden por fin se ven obligados a actuar. No permitamos que esta degradación política y que la destrucción de la democracia avancen por culpa de nuestra desidia o de nuestra desmovilización. Votemos con fuerza el PP. Es más, unamos con fuerza el voto en el PP. A los que siempre han estado con nosotros, que sigan aquí, con más decisión y más ilusión que nunca. A los que se han marchado, que vuelvan, porque los necesitamos, los defenderemos y no les defraudaremos. A los que nunca han estado con nosotros, que vengan, que se unan, tenemos las puertas abiertas, no exigimos carnés, nosotros no levantamos muros, los derribamos. Nada hay más fácil que ver lo que nos distingue y separa unos de otros, pero nada hay más decente ni más útil que ver lo que nos une. Necesitamos una gran reagrupación democrática para derrotar a ese mal mayor. ¿Cómo vamos a defender la unidad de España o de Europa si no unimos el voto? Insisto, ¿cómo vamos a defender la unidad de España o de Europa si no unimos nuestros votos? Queda apenas una semana para las elecciones. No se cansen, movilicen a sus vecinos, no den la democracia por hecha, defiéndanla. En definitiva, asuman su responsabilidad, asumamos todos la nuestra. Seamos valientes, generosos, tenaces, europeos convencidos y comprometidos, es decir, seamos españoles, en el sentido más exacto y emocionante de la palabra. Españoles, es decir, ciudadanos de una nación plenamente democrática que no está dispuesta a dejar de serlo. Sí, Sánchez pasará y la España constitucional y democrática prevalecerá. Sánchez pasará y Leonor prevalecerá. Muchísimas gracias.